Cuando los reyes de Israel comienzan a gobernar este pueblo, ellos se aseguraron de tener una ciudad amurallada, colocaron puertas estratégicas alrededor de esta ciudad con el propósito de tener esa confianza, que no cualquier persona pudiera entrar a esa ciudad. Querían estar resguardados, protegidos. Y la Biblia nos habla, hermanos, que aún Dios, el Todopoderoso, Él estaba satisfecho con esa construcción, esa ciudad. Porque sabemos que aunque aparentemente esos muros protegían a los habitantes que estaban en Israel, sabíamos que el que guardaba de ese pueblo era Jehová de los ejércitos, Él era el guardador. En el Salmo 87, verso 1, encontramos cómo el rey David menciona que Dios amaba esa ciudad, porque esa ciudad estaba edificada, hermanos, en ese monte donde Dios les ordenó construir esa ciudad. No se asentó en cualquier lugar, Jerusalén. No, Dios llevó a ese pueblo a edificarse en ese monte santo. Y decía David que su cimiento está en el monte santo. Ahí estaba fundamentada la ciudad de Jerusalén, la casa de paz. Y David menciona: ama Jehová las puertas de Sión. ¿Cuáles eran esas puertas de Sión? Son las puertas que llevaba la ciudad alrededor, 12 puertas. Y esas puertas las amaba Jehová más que todas las moradas de Jacob. El propósito inicial es de que ese lugar estuviera seguro, estuviera protegido. Pero ¿saben qué sucedió? Esas puertas fueron derribadas, fueron quemadas algunas. Y la causa, hermanos, el motivo, la Biblia nos enseña, y uno de los profetas que nos narra un poco la situación de por qué tanto la casa de Israel como la casa de Judá fueron destruidas. Lo vemos en Jeremías capítulo 25, verso 3. Ahí encontramos, hermanos, el relato o cómo Dios le explica a Jeremías cuál era el motivo del fracaso de Israel. ¿Por qué Israel fue cautivada o esclavizada por los asirios? ¿Por qué Judá fue esclavizada por los babilonios? Dice Jeremías que vino palabra de Jehová a él desde temprano. Esa era una de las formas en que Dios se manifestaba. A veces Dios hablaba a los profetas de manera audible, se oía la voz de Jehová. A veces Dios se manifestaba a los profetas a través de visiones, a través de sueños, por escrito. Pero también Dios le hablaba a los profetas. Y les decía: volveos, versículo 5, Jeremías 25, 5. Este era el mensaje de Dios para el pueblo que dio a través de Jeremías. Era un llamado de atención: vuélvanse del mal camino. Vean, aquí encontramos cuál es la causa del fracaso de Israel, pero que hasta el día de hoy sigue siendo el fracaso de la humanidad. ¿Por qué el hombre vive en miseria, en pobreza, en muerte, en destrucción? Porque hay una causa. Dijo Salomón que la maldición no llega solamente por casualidad, o a ver a quién le toca la maldición. No, la maldición tiene un objetivo, tiene un propósito.
y tiene una causa. Número 1, estaban en un mal camino. 2, había maldad en sus obras. 3, estaban venerando, adorando, dándole dulia, hiperdulia, latría a dioses ajenos. Y el darle esa veneración a dioses paganos, dioses ajenos, cualquier cosa que no sea Dios, hermanos, algunos dicen, no, yo solamente lo venero. No, cualquier cosa que sea Dios, donde tú le rindas culto, es idolatría y Dios lo abomina. Dios lo repudia. Y vean lo que provoca, hermanos, ¿qué es lo que provoca? La veneración a ídolos, a imágenes. Algunos dicen, no, pues Salomón puso imágenes en el templo de Salomón, puso querubines, pero nunca para veneración. El pueblo de Israel nunca se postró delante de un querubín. El pueblo de Israel nunca hizo imágenes de Moisés, de Abraham, de Israel, de los patriarcas, de los reyes. Nunca hicieron imágenes. Personas que murieron, nunca les rindieron culto por ser mártires. Toda esa veneración, vean lo que provoca en el versículo 7. Provoca la ira de Dios. ¿Cómo se le iba acumulando al pueblo de Israel? Y cuando ya los invaden en el año 720 antes de Cristo, los asirios vienen y destruyen a Israel. Y casi 120 años después vienen los babilonios y destruyen y esclavizan a Judá. Y se preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Y la respuesta del Señor, no, ustedes me abandonaron a mí primero. Esa maldición no vino solamente por el destino, por causas de azar. No, había una razón. Cuando hay pecado en el hombre, cuando hay maldad o tiene maldiciones, miseria, pobreza, destrucción, es porque hay una causa. Y esas razones, esas causas son las que provocan que tengamos invasión. Israel fue invadido. Entró Nabucodonosor en el año 587 y derribó la ciudad, se saqueó el templo de Dios, se llevó objetos sagrados del templo de Dios, objetos de oro, de plata. Saqueó Jerusalén, derribó sus puertas, las destruyó. ¿Por qué causa? Por las obras malas, por la idolatría, porque se apartaron de Dios, porque no le honraron. Y esa es la causa. Dice el versículo 11, y cuando sean cumplidos los 70 años, ahora castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. Jeremías manda un mensaje al pueblo de Israel que se arrepintiera, pero no se arrepintieron de su mal camino. Por eso vino destrucción. Vino el enemigo y derribó sus puertas y fue fácil saquear a Jerusalén. De nada le sirvió el muro, de nada sirvieron sus puertas, su ejército. No, quedaron bajo el dominio de Nabucodonosor y los derrotó por el pecado. Y hoy en la actualidad sucede lo mismo con el hombre, con las familias. También el hombre se aparta de Dios, está adorando, está dándole culto a lo que no es Dios. Sus obras son malas. Hay adulterio, hay fornicación, y unos se excusan o se justifican diciendo, pues todo mundo lo hace. Pero todo ese mundo que lo hace va a ser juzgado, va a ser castigado por Dios. Pero el Señor nos llamó a vivir en santidad. Pero a veces el hombre no se aparta del pecado, viene el enemigo invasor y derriba su ciudad, su casa, su familia, y destruye sus puertas. Tuvieron que pasar 70 años en esa condición. Los 4 reyes de Judá o Jerusalén,
Josías estuvo reinando en el año 640 al 609. A Josías, el rey Josías de Judá, le tocó ver la primera invasión de Nabucodonosor. Después vino el rey Joacás, que estuvo muy poco tiempo, en el 609. Después viene su hijo Joaquín, del 609 al 598. Después viene el rey Joaquín, no Joaquín, sino Joaquín, 598, 597. Y el último rey de Judá, el rey número 20, Sedequías, del año 597 al 586, a él es al que derrotó Nabucodonosor. Fueron los últimos 5 reyes que tuvo Judá. Nabucodonosor los conquista y los llevó en 3 grupos como esclavos a Irak o a Babilonia. En el primer grupo llevaron esclavo a Daniel y sus amigos. En el segundo grupo llevaron esclavo al rey o al profeta Ezequiel. En el tercer grupo, Sedequías, el rey de Judá, también fue llevado preso. Pero cuando se cumplen esos, así como Dios, hermanos, levantó a un rey gentil para darle una lección a Israel, y que aprendieron la lección, también Dios usó a otro rey gentil para darles libertad. Vean cómo Dios tiene el control de todo, absoluto. A veces Dios va a usar a los gentiles, a los paganos, para darnos una lección a nosotros, para enseñarnos, corregirnos de nuestros malos caminos. Y en el año 538, ya habían pasado casi los 70 años, Dios levanta a un hombre llamado Ciro el Grande, o Ciro II, que era el rey de Media y de Persia, y pone en su corazón a este rey Ciro que regresaran, que les permitiera a los judíos regresar a su tierra. Y él hace un decreto en el año 538, donde Darío, un decreto del rey que nadie podía revocar, autoriza la salida de Israel y vuelven a su tierra, a Judá. El primer grupo que viene, que regresa, es Zorobabel. Él guió al primer grupo en el año 525, regresan. Y Zorobabel viene y reconstruye primero el altar. Llegó a Jerusalén, pero ahora ya dijo, nos apartamos de Dios, nos olvidamos de la alabanza. Cuando ellos reciben la libertad, lo primero que es llegar y reconstruir el altar para adorar a Dios, para buscar del Señor. Porque el apartarse de Dios es lo que los llevó al sufrimiento, al dolor, al cautiverio. Pero ahora ellos fueron libertados con un propósito, para que le dieran la alabanza, la gloria al único Dios verdadero. Y el Señor te ha libertado, el Señor te ha librado del enemigo, Él nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Tenemos que reconstruir ese altar, tenemos que darle gloria al Rey, tenemos que bendecir a aquel que nos ha libertado. Gloria al Señor. Viene un segundo grupo comandado por Esdras. Esdras, hermanos, él era un escriba amanuense, o aquel que hacía la traducción de la ley. Él también conocía la ley. Era un teólogo, un maestro. Este hombre, Esdras, que era escriba y sacerdote, que estuvo también en el exilio en Babilonia, él se encargó del tiempo que estuvieron también compartirle la ley al pueblo. Pero cuando se da la noticia de que podían regresar, Esdras se puso contento, se puso feliz, y él comandó al segundo grupo. Y la tarea que él iba a tener, Zorobabel viene a reconstruir el altar, pero Esdras venía y ahora
él iba a ir y limpiar los rollos, la ley, porque él estaba encargado para enseñar la palabra de Dios. Y después viene un tercer varón llamado Nehemías. Este Nehemías era un trabajador de Artajerjes, que era un rey persa. Nehemías trabajaba en la casa real. Qué privilegio tenía este hombre. Según nos narra Esdras y Nehemías, dice que Nehemías, este copero del rey, estaba triste y el rey lo vio y le dijo que por qué estaba así. Y él explicó todo lo que había sucedido. Es que vinieron hermanos míos y me dijeron que mi ciudad está derribada, está destruida. Y este hombre, Artajerjes, él dio la orden de que se le apoyara a Nehemías todo lo que necesitara para poder regresar. Y le dice este rey gentil: porque tú vas a ir a reconstruir esa ciudad. Y así lo hizo Nehemías. Viene con el tercer grupo y él regresa, y cuando llega y ve a la ciudad, dice que Nehemías lloró. Ahí hay un tipo de Cristo. Cuando Cristo entró a Jerusalén y vio el pecado, vio la maldad, también Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Cuál era el dolor de Jesús? Es porque Dios ha hablado a través de los profetas, a través de los escribas, a través del mismo Hijo. El Padre vino, se manifestó en carne, y Él mismo habló al pueblo de Israel, y Judá y la casa de Israel endurecieron su corazón, no recibieron al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y ahora Nehemías estaba en la misma situación al ver cómo sus hermanos, su ciudad, todo estaba derribado, estaba destruido. Pero él no se deprimió, él actuó. Porque a veces vemos el problema y como que el problema, hermanos, nos paraliza. El problema nos bloquea. El problema nos hace que nos olvidemos de Dios. El problema nos hace que tu fe se acabe, que ya no tengas esperanza, que ya no tengas deseo de seguir. Los problemas quieren bloquearte. Pero Nehemías no se bloqueó. No, él dijo: el Señor me llamó y con un propósito estoy aquí. Y él empezó a trabajar y organizó a los hombres, organizó a los vecinos y les dijo: ustedes van a construir esta puerta, ustedes la otra. Y todos, hermanos, comenzaron a trabajar. Hubo oposición porque hubo enemigos que no querían. Cuando estuvieron construyendo el templo de Jerusalén, dicen que los trabajadores con una mano estaban ahí colocando un ladrillo y con la otra estaban con la espada porque no los dejaban. Pero Dios quería ver el deseo de su corazón, la disposición y sobre todo la determinación. A veces buscar a Dios, hermanos, cuesta. A veces darle exaltación a Él, predicar su palabra, cuesta. Con una tienes que estar predicando y con otra tienes que estar orando. En tu trabajo quieres compartir la palabra y se te vienen encima los enemigos, te rechazan, se burlan de ti, te repudian. A veces hay que luchar, pero hay que ser determinantes, porque Dios siempre está con su pueblo. Dios siempre guarda a sus hijos, y no importa aunque haya oposición, ahí va a haber bendición en el nombre de Cristo Jesús. Ahí va a haber bendición. Esta puerta, hermanos, del pescado es la puerta que le seguía a las ovejas. Hace 8 días hablábamos de la puerta de las ovejas. Y esta puerta del pescado era la única puerta porque estaban organizados. La gente no podía entrar por donde quisiera. No, esta puerta únicamente era Jerusalén, o los israelitas. Era un pueblo que se dedicaba a la pesca.
Ese era el sustento de ellos. Tenían que vender, tenían que consumir, alimentarse ellos. Y esta puerta fue exclusivamente para eso. Aquellos pescadores que vivían en Judá y que iban a Galilea o que iban al río Jordán, por ahí tenían que regresar. No podían entrar por otro lado. Salían los pescadores, iban sin nada y regresaban con esa cosecha de pescados, de peces. Y esta puerta por ahí entraban. Toda la gente ya sabía, cuando querían comprar iban a esa puerta. Pero esa puerta fue destruida. Dice aquí Nehemías que aunque no se derribó completamente, la puerta fue devastada, quedó sin madera, se quedó sin cerraduras, sin cerrojos. O sea, de nada servía que estuviera la puerta ahí toda destruida y no se podía cerrar, no había protección, seguridad. Y aquí vemos, hermanos, cómo había específicamente quienes tenían que hacer esa función. Entre ellos estaban los hijos de Sena, primer grupo, los hijos de Sena. También estaban la familia de Meremot y también Mesulam. Y también estaba Sadoc. Vean, 4 familias que fueron asignadas para esa tarea. Ellos tuvieron un llamado especial de Dios. No es de que ya queremos construir, no, Dios los escogió, Dios los llamó. Y esta puerta, hermanos, del pescado, que era la entrada por donde iban los pescadores y regresaban, ahora tiene un sentido espiritual. ¿Qué significa esta puerta del pescado? Esa puerta, hermanos, significa la predicación, el evangelismo. Dios hizo un llamado específico a los que iban a restaurar esas puertas. También Dios ha hecho un llamado específico. Dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay un llamado específico para nosotros. Antes de la puerta del pescado no tenemos nada. Tenemos que cruzar esa puerta, tenemos que salir. Y después de esa puerta está el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son pescadores. Ustedes están ahí en el mar de Genezaret, en Galilea. Pero ya no van a ser más pescadores de peces. Ahora yo los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Esa puerta se restauró, quedó protegida. Pero ahora también Dios quiere en nuestra vida, en nuestra ciudad, ir edificando cada puerta. Ya aprendimos cómo se edifica la puerta de las ovejas. Ahora tenemos que edificar la puerta del pescado. Se refiere ahora nosotros a que tenemos que reconstruir ese ministerio de evangelismo, de compartir la palabra de Dios, de ser pescadores de hombres. La pregunta es: nuestra puerta, ¿cómo está esa puerta? ¿Está bien edificada? ¿Si estamos ejerciendo ese ministerio? ¿O se tiene que enmaderar, se tiene que corregir? O tal vez está desprotegida, no tiene cerrojos, no tiene candados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo la palabra del Señor? ¿O estamos dejando que esas almas vayan a la condenación eterna sin Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vean cómo estos hombres, los hijos de Sena, Meremot, Mesulam y también Sadoc, ellos cumplieron esa labor. Esa puerta quedó, hermanos, bellísima. La reedificaron, la construyeron.
quedó terminada. La ciudad también se volvió a reconstruir. Esa ciudad que derribó Nabucodonosor, esa ciudad fue reedificada, fue reconstruida. ¿Qué es lo que el enemigo, lo que Satanás ha destruido en tu vida? ¿Cuál puerta de tu vida, qué área de tu vida tú crees que no está esa protección, no está esa puerta? Y por ahí el enemigo te está ganando, te está atacando. ¿Cuál es esa puerta que tenemos que edificar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? ¿Algún pecado que se cometió? Vino el enemigo, destruyó esa casa, esa ciudad, tu vida, tu familia. Pero ahora el Señor quiere que tú reconstruyas esas áreas de tu vida, que tú reconstruyas esas puertas. Ya no deben de estar sin cerrojos. Las puertas de tu vida deben de cerrarse al pecado, a la maldad, a la tristeza, al dolor, a la incredulidad, a la inmoralidad. Esas puertas deben de estar cerradas. Solamente tienes que abrir esa puerta para que entre el Rey de Gloria, Jesucristo, el Señor. Dale la gloria a Él, dale alabanza al Señor que vive para siempre. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él es el único que puede reconstruir tu ciudad. Él es el único que puede reconstruir las puertas. ¿Qué es lo que pasó en ti? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué derecho legal hubo para que ese enemigo viniera y te destruyera? Tal vez un pecado oculto, un pecado no confesado. Ya vimos qué es lo que hizo Israel: se apartó del Señor y hubo consecuencias. Siempre el apartarse del Señor va a haber consecuencias malas, pero también el volvernos a Dios, hay beneficios, hay bendición. Jesús dice: aquí yo estoy con los brazos extendidos. Ninguno que viene a mí, yo le echo fuera. Yo no rechazo a nadie. Dice: venid a mí, síganme y los haré mis discípulos. Porque todo aquel que busca al Señor, cuando le buscas de corazón, ahí está el Señor atento a tus oraciones. Dios no se apartó de Israel, Dios no se apartó de Judá. Fueron ellos los que se apartaron de Dios, por eso Dios los abandonó. Pero cuando ellos buscaron a Dios, cuando se humilló el pueblo, cuando se arrepintieron de sus malos caminos, dice Salomón en el libro 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos y dejara todo pecado, toda iniquidad, y buscara en mi rostro, si clamaren a mí, dice, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Dios es grande, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Cuando el hombre viene a Él, el Señor lo perdona, el Señor lo restaura. ¿Qué puerta está derribada en tu vida? Tú tienes que reconstruir esa puerta. ¿Cómo podemos reconstruir esa puerta? Confesando nuestros pecados a Dios. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 17, para que la iglesia de Cristo, esa iglesia, no le diera lugar al diablo, no le abriera la puerta al enemigo. Ellos tenían que reconstruir esa puerta, cerrarla. Y dice Pablo ahí en Efesios 4:17 a la iglesia de Éfeso: esto pues les digo,
y requiero en el Señor. Es un llamado de atención. Es una invitación a un cambio, a una transformación. Les requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no caminen como los mundanos, como los paganos. Les requiero en el Señor que vivan en santidad, que ya no anden con ese entendimiento, verso 18, en tinieblas, en penumbras, que no practiquen las obras de oscuridad. El hombre sin Cristo vive en tinieblas, con un entendimiento entenebrecido, que significa oscuridad. Las obras de ellos son malas: engaño, mentira, adulterio, fornicación, idolatría, robo. Esas obras de ellos los hacen estar en la oscuridad, porque tienen un corazón endurecido. Porque esas personas que viven en oscuridad pecando, al final van a perder toda sensibilidad. Ya no tienen sentimientos para Dios, ya no tienen temor ni respeto de Dios. No les interesa las leyes divinas de Dios. Estos hombres que pierden esa sensibilidad se entregan a la lascivia, a la impureza, a la inmoralidad. Pablo les dice: no imiten a ellos, no hagan lo mismo que hacen ellos. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Porque aquel que dice, pues todo el mundo lo hace, todos lo practican. Sí, ellos porque están en tinieblas, están en oscuridad, pero nosotros ya no estamos en tinieblas, en la oscuridad. Ya no estamos en el reino de la maldad. Ahora hemos sido trasladados al reino del Señor Jesucristo. Es un reino de luz donde tenemos que brillar. Hablen con la verdad, les dice Pablo. Verso 22: despójense de ese viejo hombre. No, es que así soy yo, y genio y figura hasta la sepultura. A mí nadie me va a hacer cambiar. No, despójense de esa naturaleza pecaminosa y renueven el espíritu de vuestra mente. Sus pensamientos, sus ideas tienen que ser renovadas, tienen que ser cambiadas. Decir, pues yo cuando no conocí a Cristo yo era así, de esa manera, pero ahora no, ahora yo estoy en Cristo y tengo que cambiar. Mi vida tiene que manifestar ese cambio que Dios ha hecho, esa regeneración y renovación del Espíritu Santo. Pablo les dice: vístanse del nuevo hombre, de una nueva persona, una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva conducta. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Vivan en la justicia, en la santidad. Verso 25 le dice Pablo a los de Éfeso: ya dejen la mentira, porque una mentira te lleva a otra y otra a otra, y al final son descubiertos de todos modos, aunque mientan. Dice: desechen la mentira, hablen la verdad. Verso 26: no se llenen de ira. Ya quiten ese coraje, esa furia, ese rencor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27: ni deis lugar al diablo. Vean todo lo que Pablo ya había mencionado que le da lugar al diablo: la ira, la lascivia, la inmundicia, la mentira, el robo. Verso 28 le dice Pablo a los de Éfeso: aquel que era ladrón, que robaba, que hurtaba, ya no lo haga más.
trabaje. Porque si roba, no le va a lucir, se le va a acabar. Pero aquel que trabaja sí se le va a hacer multiplicado, que hasta va a tener para compartir. Dice el versículo 28, con aquel que padece necesidad va a tener para compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Insultos, ofensas, sarcasmos, bromas, maltrato verbal, físico, psicológico, palabras torpes, palabras para herir, palabras en doble sentido. Dice, ninguna palabra que está corrompida, que está contaminada, no debe de salir de vuestra boca. Solamente tiene que salir por nuestra boca esa palabra que sea necesaria para edificar, para dar gracia a los oyentes y para exaltar el nombre del Señor. Si alaban a Cristo Jesús, dale la gloria al Rey, al que vive. Porque cuando el hombre se enoja, es algo natural de los seres humanos. Dice Pablo, airaos. A veces hay cosas que nos indignan y la Biblia no nos prohíbe que a veces nos enojemos o estemos indignados por algo. Pero ese enojo no debe de convertirse en pecado. Porque cuando se convierte en pecado, primero ofendemos a Dios, ofendemos a nuestro prójimo. El Espíritu Santo se contrista y le estamos dando permiso al diablo para que entre. Por eso Pablo dice, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense y pidan perdón, perdonándonos unos a otros. Vean cómo el perdón no solamente es para allá, no, dice unos a otros, también es para acá el perdón. Cuando yo ofendo a alguien, tengo que ir a pedirle perdón. Cuando alguien me ofende a mí, yo debo de perdonarlo. Dice perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó. ¿Cuánto nos perdonó el Señor, hermanos? Mucho. Nosotros éramos ese Barrabás, ese criminal que estaba ahí. Y vean cómo ese criminal Barrabás, el pueblo pidió libertad y Pilato lo dejó libre. Y dice uno, ¿cómo es posible? No, lo hubieran crucificado en lugar de Jesús. No, es que Jesús vino a tomar nuestro lugar. El inocente muriendo por los culpables. Cristo tomó el lugar de Barrabás. También Cristo tomó el lugar nuestro. Él nos perdonó. Dios nos perdonó en Cristo. Él nos otorgó el perdón porque Cristo en la cruz le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solo pidió perdón, Él ahí pagó nuestro pecado porque dijo, consumado es. Por eso Jesús puede interceder por nosotros y es el único intercesor, es el único mediador, es el único que ruega por nosotros los pecadores, Cristo Jesús, porque Él fue a la cruz, Él ocupó nuestro lugar y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él ha perdonado todos nuestros pecados? Dile, gracias Cristo Jesús, porque tú ocupaste mi lugar. Y ahora sí, como tú me has perdonado, también yo voy a perdonar a los que me han ofendido. Y cuando nosotros cumplimos esta palabra, no se abre ninguna puerta, se cierra esa puerta. En esta noche el Señor quiere reconstruir tu ciudad, tu vida, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos. Aquí está el Señor que va a edificar esas puertas, que va a reconstruir. ¿Qué es lo que está destruido en ti?
es lo que te causó daño? ¿O qué fue lo que cometiste para que se cayera esa puerta y que el enemigo viniera a atacarte? ¿Qué es lo que sucedió? Hoy el Señor quiere borrar todo el pasado. Hoy el Señor va a reconstruir tu vida. Él va a reconstruir tu casa. Va a cerrar esas puertas. Ya no abras esas puertas. Cierra esas puertas. Y permite que el Señor sea el que guarde tu ciudad, tu casa, tu familia. Ponte de pie. Tú conoces lo que ha sido destruido. Ya no debes de seguir lamentándote lo que pasó. No, tenemos que perdonar a aquellos que nos hicieron daño y también pedir perdón por el daño que nosotros ocasionamos, pero no volverle a dar lugar al enemigo, no abrir puertas. Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá le costó muy caro 70 años allá en esclavitud por haberse apartado del camino de Dios. No, que eso no te suceda a ti. No te apartes del camino del Señor. No abras la puerta al enemigo. Cierra esa puerta. Únicamente abre la puerta de tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida. Alabamos a Cristo Jesús. Dale la gloria a Él, al que vive por siempre. Gloria a ti. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor.
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo lo creo, Señor. Yo soy hija de Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria al Rey, toda la gloria a Cristo. Aquí está el Señor, aquel que hace nuevas todas las cosas, aquel que da vida, aquel que reconstruye, aquel que regenera. El Espíritu Santo de Dios aquí está. En esta tarde yo te invito. ¿Cuántos quieren pasar al frente y permitir que el Espíritu de Dios comience a hacer esa transformación, esa regeneración, a reconstruir esos muros, a reconstruir esa ciudad, a reconstruir esas puertas, esa puerta del evangelismo? Tal vez hemos descuidado esa área de compartir la palabra, de no traer esas almas a Cristo. Dile al Señor que Él te dé esa sabiduría, que te dé esas palabras para seguir predicando el evangelio del reino, seguir extendiendo el reino de Dios. Aquí está el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias te damos, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahora, Señor, tenemos esa bendición de que hemos sido justificados, hemos sido santificados con la sangre del Cordero. Pero ahora, Señor, tú quieres que prediquemos tu palabra. Tú nos has hecho pescadores de hombres, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a evangelizar, a llevar el evangelio, a orar por aquellos que necesitan, Señor. Si hemos sido insensibles ante la necesidad, ante el sufrimiento de aquellos que están a nuestro alrededor, tal vez esa puerta, Señor, del pescado está destruida. Ayúdanos, Señor, a reconstruir esa puerta, a salir por esa puerta, a ir a pescar, a traer almas, Señor, para el reino de los cielos, a ganar almas, Señor. Reconstruye esa área de nuestra vida, ese ministerio, Señor, que tal vez se ha apagado, ha sido intermitente o tal vez está pausado, Señor. Ayúdanos a continuar con ese ministerio, Padre. Gracias. Gracias por tu iglesia. Ayúdanos a seguir aprendiendo acerca de estas puertas, Señor. Si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, tal vez alguna área de su corazón está destruida, está derribada, sus recuerdos, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, tal vez su autoestima, Señor, o su estima fue destruida, herida, Señor, por el enemigo, por otras personas. Que tú en esta noche seas reconstruyendo cada área, Señor. Quita todo dolor, todo sufrimiento, quita toda depresión, toda amargura, todo sufrimiento, aquellos recuerdos del pasado, Señor, cosas del pasado que no hemos podido soltar o dejar. Que hoy, Señor, ese pasado se ha borrado, se ha quitado, Señor. Tal vez por desobediencia, por pecado, por ofensas. Señor, esas puertas fueron derribadas. El enemigo nos invadió, pero ahora lo echamos de nuestra vida.
lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestra familia, de nuestra casa. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, Señor. Cerramos toda puerta. Que únicamente el Rey de Gloria entre a nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sé que en esta noche, Señor, hemos sido bendecidos. Hemos sido edificados, Padre, por tu palabra. Y que aquellas áreas, Señor, que estaban derribadas, destruidas, devastadas, hoy se reconstruyen en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia presencial, tu iglesia virtual, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por tu hija Maren, para que tú, Señor, tomes el control, que tú la visites, la ayudes, Señor. Y sabemos que tú vas a obrar poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por Gustavo Contreras. Te pedimos, Señor, por Italia. También por María Concepción, que tú tengas compasión y misericordia. Vamos a salir, llévanos con bien. A todos nuestros hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo, la unción del Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia, sobre su casa, su familia, su descendencia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Glorifiquemos a Cristo Jesús. Gloria al Rey. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El miércoles, hermanos, el miércoles y el domingo, servicio de la Cena del Señor. Aquí les esperamos.